Sí. Claudia Ramírez Flores es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Eh, Ha hecho la especialidad en logoterapia y análisis existencial. También tiene la maestría en desarrollo humano. Ella se dedica a dar terapia desde el 2003 a la fecha y ha colaborado con diferentes ONGs e instituciones como la UPAEP, es una universidad de aquí de México, y trabaja con adolescentes, adultos, así como hace consulta familiar y de pareja. Y pues bueno, sobre todo Claudia es una gran persona y tiene mucho talento como terapeuta y sobre todo al momento pues de escuchar y de aconsejar, ¿no? Entonces, Claudia, pues te doy la bienvenida. Si gustas empezar a presentarnos esta siguiente Open Class. Y pues adelante. Muchas gracias por esa tan linda presentación. La verdad es que es un honor para mí estar con ustedes. Me siento pues muy contenta y muy agradecida por este espacio, por poder compartir con los alumnos pues de forma un poco más interactiva. Y bueno, pues de verdad que me conmovió mucho la forma en que Adri me introdujo. Es para mí como que un buen inicio pues de esta Open Class. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Ok, Clau, la vemos. perfecto. Poner en compartir pantalla completa. Pues bien, este tema, la crisis como una oportunidad, ¿no? Soy amante de esta frase, ¿no? Porque creo que una crisis siempre es dura, es difícil y hay niveles de crisis, pero siempre hay una oportunidad. Esto lo creo firmemente, pues desde una experiencia personal y también profesional. Y claro que el camino no es fácil, pero justamente como esta imagen, ¿no? Puede convertirse en un peligro esta misma crisis, así como está el cielo nublado, o puede haber como, depende de lo que vamos a ver hoy, para poder mirarla como con este cielo lleno de luz, con las mismas nubes, pero lleno de luz. Por eso elegí pues esta imagen. Y bueno, para continuar con el tema, y me fui muy adelante. ¿Qué es la crisis? Déjenme ver si no me adelanté tanto. Sí, me adelanté mucho. Ok, pues lo más importante para partir de este tema es la visión de ser humano. Bueno, como bien dijo Adri, mi formación se sustenta desde un humanismo existencial, que es la logoterapia, y bueno, hay muchos teóricos humanistas desde la psicología, que no vamos a entrar como en esas teorías ahora, pero sí lo traté de poner en palabras así como muy sencillas para que cualquiera pues lo podamos entender, ¿no? Porque no todos a lo mejor nos hemos adentrado en esta línea. Y bueno, para Víctor Frank, no sé si han escuchado hablar de Víctor Frankl. Él tiene un gran libro que se llama El hombre en busca de sentido. Esa es la traducción en México, ¿no? En realidad es un psicólogo en un campo de concentración. No sé en otros países cómo lo pueden encontrar. Es un gran libro donde viene como toda la vivencia que él tuvo en los campos de concentración. Y bueno, él a partir de esa experiencia de estar en un campo de concentración y que fue despojado de todo, es que hace esta teoría. Entonces, bueno, la verdad es que para mí tiene un valor muy importante y muy significativo porque no es solamente, era un filósofo, un neurólogo, psiquiatra, sino fue un ser humano que a raíz de toda su experiencia vivida en ese campo de concentración como judío, que ustedes deben saber que en la Segunda Guerra Mundial pues fueron de los peores campos de concentración y murieron pues masas, ¿no? Eran de alguna forma pues asesinados miles de judíos. Entonces él vivió desde esa parte, esta experiencia como un ser humano, y desde ahí es que él replantea toda su teoría de muchos años como filósofo y como psicólogo. Trabajó con gente bueno, gente con enfermedades mentales, ¿no? Psiquiátricas. Entonces, a partir y a raíz de esta experiencia, él da un giro muy grande y nace esta
tercera escuela vienesa de psicoterapia, que es la logoterapia, que él la crea a partir de esto. Pero para no meternos tanto ahí, ¿cuál es la principal aportación de esta visión de ser humano? Pues bueno, el yo se da cuenta, como dice Víctor Frank, la conciencia, ¿no? Yo me doy cuenta que me doy cuenta, ¿no? Yo soy consciente de lo que me va pasando. Es eso que nos hace tan distintos a los animales, porque esta propuesta de Víctor Frankl es una propuesta de una, digamos, antropología filosófica, que es una visión de ser humano tridimensional, que es la parte física, psicológica y espiritual, ¿no? Es a partir del humanismo existencial que entonces se integra la parte espiritual, ¿no? Antes la psicología se quedaba hasta la parte social. A partir de esta escuela, de esta tercera escuela de psicoterapia vienesa, nace la posibilidad de contemplar un área espiritual, no religioso, sino toda esta dimensión que cualquier ser humano tiene. Y es que no podemos hablar de un sentido de crisis si no hablamos de la parte espiritual, porque ahí en nuestra parte espiritual, en nuestra dimensión espiritual, se encuentran todos esos recursos, como ese botiquín, hagan de cuenta ese botiquín que tenemos, para poder hacer uso de él cuando estemos en estas situaciones, pues, de crisis, de pérdida, que vamos a ir explicando. Y bueno, ¿qué sucede en esta visión de ser humano? Por eso puse esta imagen. Tenemos finitud y tenemos cambio. Esto es como un contrato que firmamos cuando nacimos. Cuando nacimos firmamos un contrato, hagan de cuenta de que vamos a morir y de que hay cambio, y, o sea, esta es la finitud, ¿no? De que hay cambios biológicos, psicológicos y sociales. ¿Y qué les puedo decir ahora, después de esta pandemia? Creo que lo que nos vino a decir la vida en estas circunstancias es que el cambio no va a parar y que a veces cada vez surge más rápido. Aunque vivimos cambios todo el tiempo, como estas hojas, ¿no? Como están verdes, después se van secando hasta que mueren, pues también los seres humanos y tenemos estos cambios pues porque vamos creciendo en etapas, psicológicamente, la sociedad cambia, o sea, es un constante cambio. Y todo ello es inherente a la vida, ¿no? Esto, como les decía, firmamos un contrato el día que nacimos, no podemos, o sea, es algo que no nos podemos ahorrar aunque queramos, es parte de la vida, ¿no? Y bueno, como muchos, a lo mejor nos cuesta a veces aceptar la realidad, pero esto es la realidad. Entonces, partamos de la conciencia y de esta realidad de la que ningún ser humano se puede escapar. Hacemos todo para evadirlo a veces, pero no podemos escaparnos. Bien, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esta finitud, este cambio? ¿Dónde entra la crisis en todo esto? Bueno, como decimos, desde el día que nacimos, ¿no? Nacemos y morimos con dolor. ¿Saben? Las que son, bueno, que trabajan en el área de la salud o las que son mamás, saben que indiscutiblemente el parto conlleva dolor, ¿no? Entonces, nacemos con dolor y toda nuestra vida vamos a atravesar por procesos dolorosos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo surge la crisis? Porque podemos estar viviendo un cambio, una pérdida, eh, la finitud de algo, el fin de algo, pero cuando yo me doy cuenta es cuando surge el dolor. O sea, cuando entro en conciencia, ¿no? Esta dimensión que solamente el ser humano tiene, que los animales ni las plantas tienen más que nosotros, que es la conciencia con SC, es cuando yo empiezo como en crisis, porque pues empiezan a surgir todas las emociones, ¿no? Y también viene este límite que les decía, siempre hay un fin y un principio. Digo, nada en esta vida en la que estamos ahora es eterno, ¿no? Va a haber un fin y un principio. Hay un fin en mi vida cuando yo nací y voy a tener, bueno, un principio cuando nací y un fin cuando muera, ¿no? Igual mi salud en algún momento, pues ojalá sea hasta que me muera, pero puedo perder la salud, perdemos seres queridos, perdemos relaciones, perdemos trabajos, cambiamos, o sea, esta es la constante. Y creo que desde ahí es donde tenemos que vislumbrarnos y que acomodarnos, ¿no? Como en esta conciencia de que esto no nos lo podemos ahorrar. ¿Y qué es la crisis, no? Tomé esta definición de Judith Virost. Bueno, una crisis necesariamente cuando ya me doy cuenta, como les decía, el dolor surge, cuando me doy cuenta, la crisis surge, cuando me doy cuenta que estoy perdiendo o que está terminando algo,
entonces me cuestiono, ¿no? Inmediatamente viene la mente y se cuestiona. Y eso hace que movilice mi energía. A veces es un proceso interno, ¿no? Se moviliza esto dentro de mí, que obviamente yo voy a reaccionar con esta memoria emocional que voy trayendo desde muy pequeño. No traemos aquí el tema de las heridas, que será padrísimo. Mañana, de hecho, va a haber una Open Class donde se va a hablar un poquito, pero no necesariamente, pero ha llegado sobre el tema de las emociones. Y seguramente ahí van a poder entender cómo vamos haciendo esa memoria emocional, ¿no? Porque, bueno, se va quedando grabada a nivel, pues, neurológico, y también hay como estas, o sea, estas huellas emocionales. Y con esa configuración de las huellas emocionales, entonces yo voy a reaccionar así también a las crisis. Y hay aguas, cuando nos atoramos o tenemos a un ser querido que está muy atorado con una crisis, hay que buscar ayuda. Y bueno, entonces moviliza mi energía, obliga a mi libertad. Esto lo voy a explicar al final para poder desentrañar y desmenuzar muy bien todo este proceso de la resignificación, pero acá están palabras muy sencillas, entonces puedan ir tomando nota, pueden ir reflexionando, poniéndole caras. Ahorita a lo mejor voy a intentar hacer este ejercicio con ustedes, donde puedan ponerle rostros a estas palabras. Bueno, imágenes más bien de sus propias vivencias. Entonces obliga a nuestra libertad, ¿no? Nos tenemos que mover y vamos a hablar de los tipos de libertad, ¿no? Y también en las materias identitarias, ustedes van a ir profundizando mucho en este tema de la libertad, los animo mucho, igual al foro. Y bueno, ¿qué sucede? Viene una alta tensión, ¿no? Es un momento así como de mucha tensión interna, mientras decidimos optar por una solución, mientras tomamos decisiones, como que al principio no es posible como tomar una decisión, pero esta tensión justo hace que yo me movilice y pueda llegar a tomarla. Y entonces, digamos que el desenlace, porque no se supera una crisis, simplemente se transita por ella, es actuar de acuerdo a esa decisión que tomé. Ojo, si todo esto se hace en conciencia, va a ser así. La mayoría de las personas hemos vivido crisis o vivimos las crisis de manera inconsciente. Muchas veces tratamos de evadir todo ese impacto emocional que vamos a ver que nos surge después. Entonces, estos ideales, pues a veces no suceden, pero nos ayudan a darnos cuenta que sí hay como un camino y que sí hay una solución, más que solución, que sí hay un proceso, ¿no? Que seamos bien conscientes. Así como los invito a que al principio estemos como abriéndonos a la posibilidad de que la crisis es parte de la vida y que los cambios y el fin es parte de la vida, pues así también que el proceso de la crisis es algo que no nos podemos ahorrar y que la mayoría de las personas pues nos intentamos evadirnos hasta que vamos siendo más conscientes o vamos madurando con el tiempo, con las experiencias. Y vamos a entrar, ¿qué son las crisis, no? Ya vimos qué es la crisis, cuáles son como las crisis. Las crisis pueden derivar de eventos, como dice aquí, que no están bajo nuestro control. Cuando sucede aquello que a veces también son cosas que decidimos, puede ser un cambio de trabajo, un cambio de relación, o sea, iniciar una relación, una separación, un cambio de ciudad, no sé, las decisiones también nos pueden meter, y a las decisiones positivas, aquellas que nos ilusionan, que nos dan alegría, también nos pueden meter en crisis. Pero generalmente, las crisis de las que vamos a hablar hoy son estas que son eventos que no están bajo nuestro control, que no podemos controlar. Y creo que esa es la primera ventana que nos abre de oportunidad una crisis, soltar el control. De verdad, la plenitud y los mejores seres humanos en los mejores momentos de nuestra vida, observen, es cuando hemos podido soltar el control. Es cuando hemos podido, como saber que no todo depende de nosotros, cuando podemos soltar. Incluso van sucediendo cosas a nivel neurológico, como todo el tema del mindfulness, la meditación, la oración, porque logramos de verdad soltar todo este control. Y aquí vienen unos ejemplos. No sé si me pudieran escribir. Me gustaría que aquí, para que vayamos conectándonos, aunque seamos muchos y sea algo, bueno, no somos tantos, y que sea un espacio más interactivo, que puedan poner en el chat así rápidamente
una crisis que les llegue a la mente en cuanto hablamos del tema, ¿no? Si pueden poner así, digo, muy general, ¿no? Como divorcio, pues muerte de un ser querido, terminar un trabajo, un cambio de casa, no sé, que puedan ir poniendo ahí, así como algunos ejemplos, solo, sobre todo es para ustedes, y también yo puedo ir retomando los ejemplos, pero que sí, como que sí, hasta necesitan cerrar un ratito sus ojos, unos segundos, que podamos así como decir, bueno, ¿cuál es la primera crisis que me viene a la mente? Puede ser actual o del pasado, digo, si es actual, pues ahí hay que tener nada más precaución de no ir abriendo, ¿no? Porque esto es solo una open class. Pero sí, ojalá puedan ver alguna del pasado que les venga al recuerdo y ponerla ahí en el chat o compartir cuál es el tipo de crisis. Pero acá vienen varias, ¿no? Muerte de un ser querido, una ruptura de relación. A veces perdemos a seres queridos, pues no necesariamente porque se mueren, a veces pues son estos finales de alguna amistad que termina. Las enfermedades, como dice aquí, que es la salud, la pérdida de la salud, puede ser nuestra, de un ser querido, y ya mencioné las demás. A ver, me gustaría nada más aquí, voy a ver rápido, desconfianza entre pareja, por supuesto que ese es todo un tema, pero sí nos puede meter o sea, nos mete en una crisis muy fuerte. Cambio de centro de trabajo, exactamente. Por supuesto que la muerte de un ser querido. Muy bien. Si las dudas al final, solamente aquí era un poquito para la interacción. Y bueno, la voluntad, ¿no? ¿Qué sucede? Después de que nos movilizamos energéticamente, ¿no? Como que nos pone en movimiento, comenzamos idealmente el uso de nuestra libertad y tomamos decisiones, pues es justo aquí donde viene la voluntad. Como hablábamos, hay un principio y un fin. Hay una pérdida y hay una ganancia. O sea, siempre que hay un principio va a haber un fin. Siempre que hay una pérdida va a existir una ganancia. Creo que ahí es donde debemos concentrarnos. No estamos hablando de una ganancia desde el poder, que también se dan, pero bueno, de una ganancia desde el poder, ni desde estos términos económicos del poder y de, no, sino una ganancia interna, ¿no? Vamos a un poquito mover la mirada todavía más adentro, ¿no? Y por eso puse esta mano con estas aves así y que al final sale volando, ¿no? Como que no puede pasar esta ave hasta que, o sea, no puede liberarse hasta que pase por todo esto, porque es todo un proceso. Y ahí, bueno, puede llegar como a estar, o sea, gracias a las crisis, no sé si afortunado, desgraciadamente, pero podemos como movilizar nuestra libertad y esta libertad interior, ¿no? Es esa libertad de la que vamos a hablar más adelante. Y entonces, gracias a eso se transforma la pérdida, o sea, si ejerzo la voluntad, esa pérdida se transforma en renuncia. No, no es lo mismo como, como, como hijo, con todo el respeto, porque yo sé que hay personas que están pasando por esto y no tengo las palabras a lo mejor para alcanzar lo que ustedes han sentido, pero como esta voluntad en la que ejerzo y decido renunciar por amor a esa persona amada, ¿no? Es que solamente ejerciendo la voluntad, porque si yo me siento como, digamos, todos podemos ser víctimas, pero si yo me pongo desde ese lugar en el que siento que me han arrebatado lo mejor, es muy difícil que yo pueda como decidir dar esa renuncia, hacer ese acto de voluntad que no se hace en un día, que es un proceso largo y que lleva su tiempo y que hay que pasar por todo lo que vamos a hablar hoy, pero que sí puedo como ejercer mi voluntad para dar una renuncia. Es como esa intención amorosa en la que yo decido pues liberarme a mí muchas veces a la persona amada, es en el perdón también, ¿no? No solamente en la renuncia, donde yo ejerzo esta voluntad. Entonces, me parece como un tema pues como muy profundo y que solamente se puede como entender si hemos vivido esto, ¿no? Si hemos vivido como de verdad, como esta fuerza en la que mi voluntad decide renunciar a eso que antes pues lo podía vivir como algo perdido.
Y ahorita para poder entender esto más a profundidad y con muy paso a paso, vamos a ir viendo el proceso de las crisis, ¿no? La primera, no me gustaría hablar de etapas porque no son lineales, o sea, sí hay como etapas, pero son como en círculo, ¿no? Como que se van dando y a lo mejor en un primer momento se va dando hasta el último, que vamos a ir viendo hasta el último proceso, y de repente en otro año como que se vuelve a dar del último al primero, o sea, es así como en círculos, ¿no? Como una fuente, así que baja el agua y viene, no sé, así imagínense su propio proceso. Y ustedes visualícense en esa crisis que escogieron o que compartieron, ¿no? Como, a ver, ¿qué sucedió? Primero hubo un impacto emocional, ¿no? Así como, a veces hay personas que se bloquea la mente, o sea, que no pueden pensar en otra cosa, o que ni siquiera pueden pensar en eso, que están como idas, ¿no? La mayoría nos pasa esto en una crisis, o sea, es como, o sea, yo he visto personas que incluso se desmayan cuando tienen este impacto emocional y tardan muchos días en reaccionar, aunque, o sea, reaccionan del desmayo, pero como despertar y funcionar, ¿no? O sea, como que siguen como fuera de ellos. Obviamente se niega la realidad, ¿no? Empieza esta parte de la negación que seguramente hemos escuchado en muchos temas de duelo, de crisis. Y bueno, hay una explosión de sentimientos, ¿no? A veces es la tristeza, a veces lo primero es el enojo, a veces es el miedo, ¿no? La frustración, no sé, como para cada uno como que trate de visualizar, a ver, en mí, ¿qué fue lo primero? O sea, ¿cómo reaccioné al principio, ¿no? A veces es así como un dolor que me cae como un balde de agua, ¿no? Como que siento que se me fue algo en ese momento y que ya pareciera que nunca regresaba. Es fuerte, ¿no? Pero es esa parte del impacto emocional. Y bueno, después viene, vamos a ir como en este proceso de crisis, vamos a ir viendo como qué sucede, qué ayuda, ¿no? Para poder ir viendo como las dos cosas, no solamente lo que va pasando. Y seguramente no me van a dejar mentir, si me pueden también escribir rápido así en el chat, 2 o 3 comentarios con una palabrita, ¿qué les ayudó en ese momento del impacto emocional? Aquí lo que ayuda es el acompañamiento y contactar físicamente, ¿no? O sea, la compañía de nuestros seres queridos, o sea, por eso de verdad la amistad, iba a ir un poquito, pero no me quiero solo centrar en ese tema de la muerte, pero bueno, es que es un ejemplo inevitable, ¿no? El velorio, por eso tiene todo un sentido que te acompañen, ¿no? Los seres queridos, y ahora con esto de la pandemia, que hubo tantas personas que no pudieron despedirse, pues, de su ser querido o ser acompañados por esos seres queridos, creo que esto va a traer graves consecuencias y si es, o sea, sí es indispensable como sentirnos acompañados en ese primer momento. Y también contactar físicamente, ¿no? Hablo un poco de todas estas emociones, ¿no? A veces inmediatamente algunas personas se enferman, algunas personas no traen un dolor de cabeza, ¿no? Cuando están en ese momento, que les dan una noticia así muy fuerte, ¿no? O bueno, cuando se termina una relación no duermen bien. Entonces es importante como contactar. Cuando a mí me escriben los pacientes así de, es que me siento muy triste, estoy muy ansioso. Deja hablar, ¿no? Deja hablar a la tristeza, deja hablar a la ansiedad. Hay una necesidad detrás de cada emoción y de cada sensación. Y el cuerpo es un maravilloso termómetro para saber cómo estoy. Y es una brújula que me orienta. Tiene una gran sabiduría mi cuerpo. Los que tienen la oportunidad de ir a un proceso de terapia o de orientación psicológica, de psicoterapia, de verdad que estos terapeutas que incluyen toda la parte de la sensación y la parte física, creo que tienen grandes resultados y ese gran impacto. Cuando puedan escuchar meditaciones, podcasts sobre esto, pueden como rescatar algunos ejercicios muy superficiales porque esto puede abrir cosas más serias, como les decía, del registro que hay en nuestra memoria, si vivimos traumas muy fuertes en la infancia, puede desatar eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Y viene esta, ¿no? No me gustaría decir la etapa, pero bueno, viene esta otra parte del proceso, la desorganización de sí mismo.
Y ahí ubíquense también, ¿no? Bueno, el primer impacto, ¿no? ¿Cuál fue mi primer impacto? Pues eso, ¿no? Como en mi caso fue así como una tristeza muy fuerte, ¿no? Y en la parte de la desorganización era eso, ¿no? Como no saber qué hacer, como no querer salir de mi casa. Yo tenía unos hijos muy pequeñitos cuando estaba viviendo un proceso así de crisis y recuerdo que yo decía, yo no salgo, ¿no? O sea, muy a cargo de mis bebés porque eran unos bebés y yo no quería salir, ¿no? Yo como que estaba ahí, nada más hacía el jardincito, la casa, muy, muy en casa un buen rato, porque no sabía qué hacer, porque me daba miedo ponerme a llorar de repente y que la gente me viera. O sea, como que es un momento en el que hasta nos hacemos de repente como niños, no sabemos cómo actuar, ¿no? Hay gente que habla mucho, mucho, que necesita estar hablando, que les da como verborrea, ¿no? Entonces hablan con una persona, hablan con otra, buscan a veces estar, al contrario de lo que a mí me pasó, hay personas que buscan estar afuera, 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 afuera. A veces nos pasa también cuando somos jóvenes, ¿no? Como queriendo un poco evadir ese dolor o esta desorganización interna, entonces tratamos como de agarrarnos y estructurarnos con lo de afuera, ¿no? Y con actividades o con la fiesta, o digo, vamos a ver más adelante porque también ahí hay un peligro, ¿no? En cuanto a enfermedades, adicciones, etcétera. Piensen ustedes cómo en estas crisis o en esta crisis que han compartido, que han elegido, cómo han vivido esa desorganización. Exactamente, mantenernos ocupados es una forma de vivirla. Esto fue lo que les ayudó, platicar con alguien que escuchaba lo que siento y me daba palabras de aliento, por supuesto. La oración, indiscutiblemente, ¿no? Es un consuelo. Estas formas las vamos a ir viendo como más a fondo. Muchas gracias por compartir. Ay, qué lindo. Claro que las mascotas, estoy de acuerdo y totalmente de acuerdo aquí, que también son una forma en la que el acompañamiento del impacto emocional nos pueden ir ayudando. Sí, perdón, no había leído y yo les pedía, ¿verdad? Ahí la interacción. Muy bien. Pues eso, recordar cómo en esta otra etapa o en este otro proceso, cómo han vivido la desorganización de sí mismos. Y como dice aquí, ¿qué les ha ayudado? Pues indiscutiblemente de lo que me han contestado, creo que también tiene que ver con esto, la aceptación incondicional, ¿no? La compañía del otro, el amor. No me van a dejar mentir, a veces creemos que irnos a un café va a ser una forma padrísima de compartir algo doloroso y a veces salimos o más enojados, bueno, si estamos enojados, o con los sentimientos aquí, el nudo en la garganta, o nos sentimos muy juzgados, o sea, justo a eso voy. ¿Qué hace que nos podamos sentir así? El sentirnos juzgados, el sentir, no, oye, es que no deberías de estar triste, deberías de agradecer el tiempo que tuviste esta persona o el tiempo que tuviste ese trabajo que te dio tanto crecimiento, ponte contenta porque esta es una súper oportunidad la nueva. O sea, no tenemos ese espacio de poder expresar en nuestros seres queridos, con nuestras amistades, realmente a veces no hay esta aceptación incondicional y es cuando nos cerramos, ¿no? Entonces, el amor y la aceptación positiva e incondicional es indispensable, no sentirnos juzgados y validar nuestras emociones. Lo que, lo que nos ayuda es que nosotros también podamos validar, pues sí, estoy triste y se vale que esté triste, estoy enojada, estoy que me lleva, como dice, como decimos aquí en México, la fregada, ¿no? Vulgarmente, pero sí, de verdad, como reconocer todas esas emociones es importante primero nosotros y cuando estemos en esta compañía, ya sea profesional o de café con una amiga o el que cada quien pueda tener, considerar que es indispensable esa aceptación incondicional. Eso es lo que ayuda. Sucede también muchas veces, ¿no? Como en esta otra etapa, la reacción defensiva. Otros le llaman, diferentes autores, el enojo, ¿no? Pero puede venir una reacción defensiva. Esto es lo que sucede, ¿no? Hay como un coraje muy grande, un enojo, y me encantó esta foto, ¿no? De este niño así, porque creo que el coraje como que así lo podemos representar. Y bueno, se revela contra todo, siente desesperanza, ansiedad como por esa pérdida, ¿no? Como decía, hay muchos tipos de pérdida o muchos cambios, pero se puede sentir esa ansiedad. No se puede, se siente.
hay personas que no tienden a la ansiedad y en una situación de crisis pueden comenzar, ¿no? A experimentar, a generar, ¿no? Y aguas ahí, cuando estos procesos se alargan, también hay que buscar ayuda. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todo este enojo que pues siempre va a haber enojo en una situación de crisis, porque experimento frustración, sobre todo cuando son estas cosas donde yo no lo pedí, yo no lo decidí. Entonces hay una frustración, un sentimiento de frustración muy grande y necesariamente va a existir pues una ira que a veces no validamos, tanto nosotros como a veces los que nos van acompañando, y eso se convierte en coraje. Entonces, ¿por qué es importante que el enojo surja, que se valide, para que no se convierta en coraje? Y como hemos ido viendo, ¿qué es lo que ayuda? Pues eso, ¿no? Expresar ese coraje, ¿no? Y para eso hay muchas técnicas para sacar el enojo, ¿no? Distintos autores, distintas líneas, hablan de diversas técnicas, ¿no? Como digo, de golpear un cojín, el mismo ejercicio puede ser una forma, como está aquí el ejemplo del box, de sacar ese coraje, escribirlo, romper algo, así como una hoja, ¿no? Todo menos, lo que no se vale es, pues, golpear a una persona, lastimarnos golpeando la pared, ¿no? Cosas así que nos puedan hacer daño. O sea, olvídenlo, eso sería como contraproducente. Pero sí hay maneras asertivas de expresar el enojo. ¿Y qué sucede? ¿No? En estos procesos también viene la culpa. Fuertísimo, ¿no? Este tema de la culpa y por eso elegí esta imagen, porque este coraje y este enojo, si no se procesa, se vuelve contra mí mismo, ¿no? Y empiezo, en la mayoría de los casos, empiezo a culparme de lo que sucedió, empiezo a decir, bueno, quizá yo no cuidé a esta persona como debía haberla cuidado, por eso se fue, quizá yo hice todo, o sea, en el fondo yo me saboteé para que me corrieran de este trabajo, o sea, según los casos, ¿no? Cuando dicen pérdida de la confianza de la pareja, alguien puso por ahí, pues esto a lo mejor es como, pues no sé si hubo alguna, no sé, alguna mentira, alguna infidelidad, a veces empiezo, no, pues quizá yo no cuidé a mi pareja, a lo mejor yo hice algo para que él hiciera esto, o sea, empiezo a culpabilizarme a mí, ¿no? Eh, Cuando se murió un ser querido, pues empiezo a decir, quizá tuve que haberlo disfrutado más, no, si tomé decisiones en cuanto a una enfermedad, a lo mejor esta no fue la mejor decisión, es mi culpa, o sea, ustedes saben de lo que les estoy hablando porque lo han vivido seguramente o han acompañado a alguna persona, ¿no? La culpa de lo que sucedió como que inmediatamente, cuando, bueno, no inmediatamente, después como de este enojo y de este coraje, puede sobrevenir esta culpa y requiere una ayuda significativa para soltar esa piedra que tiene ese hombre, que parece que solamente se tiene que hacer así, es de verdad un acto de voluntad, como hemos hablado, de decir, yo voy a experimentarme más bien como responsable de lo que sí, como ser humano, de que sí soy responsable y la culpa me coloca en un estado niño, no en un estado adulto. Entonces, lo primero para poder como convertirme en adulto es poder ir soltando esas culpas. Y a veces no es fácil que nada más, o sea, sí es voluntad, pero no es un proceso de que yo lo decido, o sea, sí necesito a veces una ayuda significativa. Por eso es necesario identificar como estos procesos para ver si en alguno de estos yo me encuentro y ver qué necesito. ¿Qué ayuda? ¿No? Y sobre esto, pues, hay unos TED Talks muy lindos, bueno, muy padres, muy amplios, muy humanos y con un lenguaje muy accesible de Brené Brown, que habla acerca de la vulnerabilidad, el poder de la vulnerabilidad. Tiene un libro que se llama Los dones de la imperfección, porque creo que toda esta parte de reconocer que soy humano, que me equivoco, que no soy perfecto, es indispensable para poder soltar estas culpas. A veces
de esto mismo que yo, en mi situación que yo pensé, yo me di cuenta que muchos años después yo me venía pagando como una condena y venía exigiéndome en muchos aspectos para no equivocarme, porque creí que tomé una decisión equivocada y pues, o sea, a veces sí nos equivocamos en ciertas elecciones, pero el vivir con esta culpa y cargando esta culpa me va haciendo esclavizarme como este señor con esa piedra, no va a poder correr, no va a poder sentarse, no va a poder hacer nada, como el que vimos en la imagen anterior, porque viene cargando esta culpa tan grande. Ay, el tiempo se nos está, espero que se puedan ir quedando más, porque empezamos más tarde. Fíjense aquí en la imagen, si me ponen ahí, si se van a ir quedando más para que pueda como ir así como vamos ampliando o para que vaya más rápido. Y me encantó esta imagen, ¿no? Porque así como la hoja somos nosotros como humanos, ¿no? Como tenemos esas partes verdes, esas partes sequitas de los cambios, de que hemos andado por la vida, pues que no es una hoja verde perfecta, así sin ninguna parte quemadita, sin ningún recorte. De hecho, ahí se ve más transparente que se ve la luz, ¿no? Así también somos nosotros y así creo que es la maravilla del ser humano, porque si no existieran estas situaciones de dificultad, no apreciaríamos tanto la paz, no apreciaríamos tanto el amor, no apreciaríamos tanto la alegría, los logros, el éxito, ¿no? O sea, necesariamente necesitamos la contraparte para poder apreciar lo más bello y aquello de lo que más agradecidos nos podemos sentir, ¿no? Aquello cuando nos sentimos hasta arriba, pues es que no se puede, no se puede de verdad experimentar con esa profundidad e intensidad si no vivimos la contraparte, es necesario. Y por eso aquí están en estas dos columnas, dolor y alivio. Vamos a ver más adelante otro esquema de cómo vamos, cómo transitamos del estado actual, que es estar justo en la frustración, en la culpa, el coraje, la tristeza, no sé, todo lo que cada uno vaya experimentando, al estado deseado, ¿no? Que es la paz, el amor. Y bueno, en el dolor, ¿qué sucede? Como veíamos un poco al principio, el dolor es parte de la vida. No podemos evitar el dolor. Y además necesitamos de transitar por el dolor para poder justo resignificar, para poder ser plenos, para poder madurar, para poder crecer, para ser más sensibles, más humanos, más humildes. ¿Qué sucede en el dolor? Pues experimento un vacío, soledad, o sea, hay un vacío que no sé en las personas que viven procesos más fuertes de crisis o de pérdida, cuándo van a dejar de sentirlo, ¿no? Porque son procesos largos, ¿no? Pero siempre va a haber un vacío cuando hay un cambio también muy fuerte. Hay una necesidad de abrir y aceptar, o sea, no hay una necesidad, yo necesito abrir y aceptar el dolor. Es importante pasar por ahí, como les decía. Y también aquí ayuda el acompañamiento y el apoyo incondicional. En todo esto, si se fijan, es necesario el amor para poder atravesar realmente el dolor. Creo que nos volveríamos, pues así, lo voy a decir abiertamente, locos, si no tuviéramos esos destellos de amor o ese amor constante si transitamos el dolor sin todo esto. O sea, es que no se puede uno sin el otro. Para llegar a este alivio, ¿qué es lo que sucede? Pues nos damos cuenta que el alivio solamente es una consecuencia, como lo vimos al principio, ¿no? De la voluntad y la renuncia, pues que el alivio es una consecuencia de la aceptación. Es importante llegar a la aceptación. Y bueno, valorarnos a nosotros mismos. Aceptar que todo pasa, pero yo permanezco, bueno, mientras esté viva. ¿Y qué ayuda? Pues ver como todas estas compensaciones, ¿no? Como mi autoconfianza, mi fortaleza. Salen muchos recursos ahí, salen muchos recursos que se ponen en juego para poder a transitar una crisis. Dense cuenta, aún sin ayuda profesional, con este acompañamiento
de nuestros seres queridos, de aquella persona que decimos, híjole, me tendió la mano en un momento súper duro, ¿no? Con un gesto, con una palabra, con un café, con un regalito, con lo que sea, pero todas estas personas estas luces que se van apareciendo en esta oscuridad van ayudando a que este proceso pues se pueda ir dando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, no? Aquí les pongo este esquema del proceso, pues desde la logoterapia, que es el fundamento de esta ponencia, y desde mi trabajo profesional. Y bueno, aquí ya tengo que ir avanzando para poder cerrar y me gustaría mucho que esta última parte sí vaya quedando clara. Entonces, el estado actual, eso es lo que les comentaba, es la frustración que experimento y me puedo ir desde este enfoque a estas tres, ¿no? La agresión, la depresión, es todo este enojo y este coraje que va hacia mí mismo, que hemos hablado de la culpa, ¿no? Entonces, puede haber agresión o depresión. Frustración, agresión y depresión son como esta tríada trágica que habla mucho la logoterapia. Y ahí está el peligro. Como les decía, si no somos conscientes, si no dejamos que la crisis, transitar la crisis, entonces pues nos vienen enfermedades, que es esta situación que inhibe las endorfinas. Entonces, bueno, también puedo iniciar para evadir un consumo pues de alcohol, drogas, el activismo, como decían, hacer demasiadas actividades para querer como no sentir. Entonces, aguas, ¿no? Podría ser que podamos pasar por aquí o hemos pasado por aquí, pero no nos podemos quedar ahí porque ese sí es todo el peligro de una crisis. Finalmente, ¿qué se necesita para pasar del estado actual al deseado, como dice aquí? El sentido de vida, que es donde nos vamos a centrar en estos últimos minutos, en el sentido de vida, ¿no? Y como lo vimos al principio, desde esta visión del ser humano físico, mental, espiritual y emocional. ¿Cuál es ese estado deseado que todos queremos? ¿No? Quererme ver realmente a mí, ¿no? Activar nuestra fe, como alguien ponía por ahí, algo que le ayudó fue la oración, ¿no? La fe en algo más grande, la fe en Dios, en lo que para cada quien sea indispensable, pero sí creer en algo más allá de mí mismo. La confianza, la alegría, ¿no? La confianza, pues confiar, como les decía, soltar, la alegría, la seguridad, la paz interior, la esperanza. Esto es lo que yo deseo, a lo que yo deseo llegar. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Cómo resignificar esta crisis? La gran pregunta que no nos podemos ir sin contestar. Para Frankl, ojalá puedan ver ahí algunos videos en YouTube o leer su libro del hombre en busca de sentido, establece que cada ser humano es un individuo extraordinario, ¿no? Y que las situaciones son únicas. No porque yo haya vivido así un proceso de pérdida o de ruptura de un proyecto, es que así lo van a vivir los demás. Cada uno lo vamos viviendo diferente. Estas son generalidades, pero esas situaciones son únicas. Que cada momento, como cada situación es única y cada ser humano también somos únicos e irrepetibles, cada momento ofrece un sentido distinto. Y el sentido no se crea, ya está, solo hay que descubrirlo. Creo que ahí nos quita mucho estrés y mucha carga de si tengo que inventar, no, aquí un sentido, no, el sentido ya está, solo es como descubrirlo. Y la oportunidad también nos da una oportunidad, o sea, la oportunidad de actuar en forma significativa es como podemos resignificar una crisis, ¿no? El saber que yo puedo como actuar, ejercer esa voluntad de una forma pues creativa, darle la vuelta y dando algo a los demás. Bueno, eso puede alcanzarse a través de lo que hacemos, lo vamos a ver ahorita, con los valores, de lo que experimentamos y sobre todo mediante la actitud. Yo no puedo decidir cómo, yo no puedo decidir más bien qué pasó, pero sí puedo decidir cómo afronto eso, la actitud. A lo que puedo cambiar, yo decido a lo que puedo cambiar, lo cambio. Y a lo que no puedo cambiar, yo decido cómo lo asumo. ¿Qué sentido tiene la vida si no somos más que eso? Libres frente a nuestros condicionamientos, porque, como les decía, nuestra historia nos va a ir condicionando. Estas experiencias de ruptura y de dificultad nos van condicionando, pero nunca nos determinan. Nunca estamos determinados. Siempre podemos ejercer esta libertad para realizar un sentido. A esta libertad se refiere la logoterapia y se refiere
Víctor Frankl. Él estaba en un campo de concentración y había muchas personas que decidían lanzarse a las cercas electrificadas. La diferencia ahí entre los que seguían viviendo era esas personas que tenían un para qué seguir y para qué salir y soportar casi todo lo que soportaron, era ese sentido que los hacía despertar y aguantar y soportar casi cualquier cosa. Si tenemos un sentido es que vamos a lograrlo. Por eso es tan importante. Y bueno, también la libertad es la necesidad humana de encontrar como ese sentido y hacerlo realidad, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido. Esto que les decía, cómo llegar a resignificar por medio de los valores. Para la logoterapia son estos 3 valores: creación, experiencia y actitud. Y aquí entra tomar postura, lo que les decía. ¿Frente a qué? Frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la culpa y a la muerte. Y bueno, la creación, ahí también me impresionan estas historias y no es para que lo tenemos que vivir ya, sino inspirarnos ahí, ¿no? Y por eso puse a la Madre Teresa, pero hay muchas historias de ejemplos y testimonios de personas que bajo unas circunstancias muy adversas, como el mismo Víctor Frankl, pueden tomar una actitud y hacer cosas grandes, ¿no? Así como hubo un Hitler, pues hubo un Víctor Frankl que dejó todo este legado de sentido de vida y de sentido en el sufrimiento. Y la creación es un dar y hacer. Con eso tan triste y tan fuerte, ¿para qué? ¿No? Hay un para qué en la situación en presente y hay un para qué con un sentido después, ¿no? A futuro. Como digo, aquí puse el ejemplo de la Madre Teresa porque para mí es una persona que vivió con un sentido muy grande de entrega, de generosidad y podía estar con los enfermos, con que mucha gente les daba la vuelta, les huía, en las peores situaciones infrahumanas, digamos, de dolor y enfermedad y higiene, y ella ahí estaba sosteniendo esas manos, ¿no? Y creo que solamente se puede cuando tienes un sentido muy grande que has descubierto un para qué. Como dice aquí, y esta es la última diapositiva, el sentido, el para qué. En cierto modo siempre está presente, como les decía, va brillando en cada posibilidad eso que tiene que realizar el ser humano. Una injusticia, y me encanta esto, ¿no? Una injusticia puede reforzar el sentimiento indulgente del perdón, ¿no? A lo mejor yo vivo una injusticia profunda y fuerte y soy de verdad una víctima, pero ¿qué sucede? Quizá esto me hace poder tener esta capacidad de perdonar y por eso ya valió la pena, porque me hizo más humano, porque las personas que no perdonan sabemos que nos podemos enfermar, o sea, que es algo que nos hace mucho daño primero a nosotros. Un hecho traumático puede llevar a emprender cambios fecundos en la vida, ¿no? Yo he sabido de asociaciones que han abierto, por ejemplo, para mujeres violentadas cuando a raíz de haber vivido unas situaciones de muchísima violencia, cuando ellas logran salir de eso, quieren llevar eso a otras mujeres. El duelo puede hacer que una persona que ya falleció perviva su recuerdo y que nunca se olvidaba, ¿no? Eso me parece pues muy lindo, ¿no? Cuando lo leí, me acordé de una persona cercana, bueno, de dos muy queridas que, 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 han pasado muchos años y siguen hablando y recordando y como de su legado, de sus historias, de lo que hacían en vida, de cómo eran a esta persona, ¿no? Que parece que sigue viva por eso. Y la desesperación puede convertirse en un acicate para un cambio interior. A veces solamente a través de esto es que uno puede cambiar, madurar, sensibilizarse, como les decía, ser más humildes y más humanos. Y pues agradecerles muchísimo su tiempo, su atención, espero no haber cansado y no haber repetido tanto. Me hubiera encantado compartir más, interactuar más, pero bueno, el tiempo no nos lo permite. No sé, nada más aquí leerles esta frase, ¿no? El amor es la meta más importante a la que un hombre puede aspirar. Es que una crisis sin amor me parece imposible de transitar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Clau, por esta ponencia tan bonita y tan significativa para darle sentido a la crisis, ¿no? Y pues yo te agradezco de manera personal y yo creo que cada uno de nosotros pues tenemos esas crisis y esas pérdidas
que nos hacen madurar y nos hacen renacer en el amor, ¿no? Y darle otro sentido a nuestra vida y resignificar todo, ¿no? Entonces, pues si hubiera alguna duda, pues, o algún comentario, les pido si los pueden compartir en estos próximos, bueno, ahorita, ¿no? Para que lo pueda leer, lo podamos compartir. Bueno, pues al parecer fue, la verdad, como muy significativo y como muy dialogado, Clau, y pues fueron como participando, ¿no? En diferentes partes de la garza. Mira, hay una preguntita, dice Mar, Marbella, gracias Clau y Adri. Gracias a ti, Mar, por participar. Y pues, aquí está otra. Una alumna que se llama Sara dice, en esta época de pandemia cada uno de nosotros afrontamos diversas crisis. Sí, pues sí. Ajá, en esta época de pandemia cada uno de nosotros afrontamos diversas crisis. No sé si es una pregunta o un comentario o falta ahí, pero sí necesariamente creo que estos procesos de crisis, de duelo, o sea, vino a cambiar mucho esto también la pandemia, por la forma en que vamos transitando esto, porque no podía haber justo ese acompañamiento como esa presencia de nuestros seres queridos, pues porque a veces a lo mejor los que vivían solos, ¿no? Dejar de ver a seres queridos, pues son pérdidas que todos tuvimos este tiempo, por lo menos temporales. Entonces, por supuesto que todos, la mayoría, creo que hemos tenido que utilizar recursos personales, espirituales, internos, para poder transitar estas crisis, estas distintas crisis en la pandemia. Pues muchas gracias, Clau. Los demás comentarios son igual de agradecimiento. María Martina dice muchas gracias, excelente información. Claudia dice muchas gracias, excelente información, nos ayuda mucho, sobre todo en estos tiempos. Y Raúl dice muchas gracias y pone cómo hacer logoterapia con los estudiantes que se autolesionan, ¿no? Sí, 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 he tenido casos que llegan a esto, ¿no? La autoagresión. Sí he tenido varios casos y bueno, sabemos que en la materia identitaria hay un trabajo como de acompañamiento muy personalizado, pues en narrativa, ¿no? Una terapia narrativa hasta cierto punto a veces llega a ser y si no también podemos, digo, nosotros siempre les sugerimos cuando requieren una ayuda profesional, incluso tenemos convenio con, bueno, nosotros mismos hacemos como ahí unos acuerdos que podemos dar como pues acompañamiento profesional o incluso como tutores, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es todo un tema. Definitivamente el sentido de vida logra terminar con este tipo de autoagresiones. Gracias, Clau. Otra alumna, bueno, nos contesta que lo primero era un comentario porque considera que estas reflexiones sobre el aprendizaje de este día nos ayudan a ser más fuertes y valorar que tenemos vida y a toda la gente de nuestro alrededor, ¿no? Y pues Sin sí. duda nos sensibiliza, claro. Y pues bueno, eso sería pues todo por el día de hoy. Mañana, de hecho, Clau va a dar otra Open Class muy valiosa sobre la autoestima y el amor propio. Eh, y bueno, pues será para nosotros todo un honor que ustedes puedan conectarse para acompañarnos. Y pues de nuevo te agradezco mucho, Clau, y les deseo una muy buena noche a todos. ¿Este material no lo comparten? Sí.